Trata sobre la fundición y clasificación del acero. Nuestro equipo está conformado por Correa Gilbert, Lizardo Natalí, Benavides Lady, Sana Angélica, Sepúlveda Georgina y mi persona, Alejandra Villalobos. Diagrama de fases del sistema del hierro-carbono. El hierro y el carbono constituyen aleaciones únicamente hasta un 6,67% en peso de carbono. Con esta concentración y con concentraciones superiores se crea un compuesto químico denominado cementita, que no tiene propiedades metálicas, por lo tanto únicamente se estudia el diagrama hasta esa proporción. En la solidificación aparece una solución sólida llamada austenita para proporciones inferiores al 1,76%. Y con un 4,30% se crea un eutéctico llamado ledeburita. Esto provoca la primer clasificación del sistema hierro-carbono. Se habla de acero si la proporción de carbono es inferior a 1,76% y de funciones para proporciones entre 1,76 y 6,67%. A los aceros que tienen una proporción menor que 0,89% de carbono se les denomina hipoeutectoides. Y si tienen entre 0,89 y 1,76% de carbono, se les denomina hipereutectoides. Aquí se puede observar la temperatura que tiene de 9,10 grados centígrados, la austenita, y aparece por aquí la ferrita con un 0,89 de 0 a 0,89. Por aquí se encuentra otro diagrama que es de la temperatura. Tiene de 1539 grados, se encuentra el líquido, el sólido, que conforma la austenita más la cementita. Aparece la ledeburita, la perlita, cementita y la ferrita. También se llama hierro y tiene una red cúbica centrada en las caras FCC, que en su interior admite átomos de carbono, pero cuando se contrae la red, al disminuir la temperatura, disminuye la solubilidad, como ya sabemos, y se expulsa de carbono sobrante en forma de cementita. Cuando la temperatura baja hasta 723 grados centígrados, el hierro sufre un cambio aleotrópico y su red se transforma en cúbica centrada en el cuerpo BCC, que no acepta apenas átomos de carbono en su seno. Entonces el hierro se denomina ferrita o hierro. Este cambio de solubilidad en estado sólido conlleva a la formación de un eutectoide llamado perlita. Gracias. Buenos días, mi nombre es Angélica Sáenz. Para continuar con esto voy a explicarles un diagrama en el que se distinguen varios tipos de temperatura. La temperatura A1 es la aparición de la perlita y la A3 es la temperatura de austerización completa, que varía con el contenido del carbono del acero. Aquí podemos ver cómo la temperatura 1 y la temperatura 3 hacen una transformación de austerita de perlita. A su vez aparece otra temperatura, que es la temperatura A2, que llega a 768 grados centígrados, en donde el material pasa de ser notablemente o fácilmente magnetizable a estar en una temperatura ambiente y de esta manera perder esas propiedades magnéticas. Con la siguiente animación se puede ver cómo se evoluciona durante el enfriamiento un acero hipereutectoide. El acero hipoeutectoide es el que se encuentra por debajo dentro del diagrama hierro-acero, por debajo de lo estándar. Pasa al anterior. Aquí se puede ver cómo esto es un acero eutectoide normal. Por debajo de él se encuentran los aceros hipoeutectoides y por encima los hipereutectoides. Estos están conformados por perlita cementita y perlita y ferrita. Cuando el enfriamiento de un acero eutectoide es muy lento, la austerita se transforma en perlita, por eso se puede ver aquí, porque desciende la temperatura en poco tiempo. Para un acero hipoeutectoide, un enfriamiento lento significa una estructura perlita rodeada de ferrita. A esto se le conoce como una matriz férrica. Para aceros hipereutectoides, la cementita tiende a formar nódulos o pequeños granos en el seno de la austenita. A esto se le denomina cementita proeutectoide, que se mantiene dentro de la austenita transformándose en perlita. Esto quiere decir que se mezclan las diferentes aleaciones del hierro o del acero para formar nuevos elementos. Aquí se puede ver cómo por encima de los 800 grados centígrados solo la austenita, como se ve por aquí. Los átomos de hierro están colocados en una red
solución sólida en una única fase, es decir, esta austenita en este momento, bajo estas temperaturas, no se transformó. Los elementos que normalmente componen el acero se encuentran en la micrografía de metal y son varios, como ya los nombré, son la austenita, la ferrita más perlita, la perlita y la perlita más cementita. La austenita es una parte o un elemento del acero en el que se transforma bajo ciertas temperaturas y crea una capa de hierro y carbono. La ferrita tiene su particularidad de que tiene una estructura de la micrografía cúbica. Y la perlita es un elemento que está conformado por varias capas finas y delgadas del elemento en donde se puede ver su estructura. La ferrita más perlita y la perlita más cementita tiene que ver con la mezcla de los elementos entre ellos para formar un nuevo componente dentro de los aceros como tal. Gracias. Mi nombre es Gilbert Correa. Yo voy a seguir con la continuación de la exposición ya previamente explicada. Voy a hablar de lo que son los tratamientos térmicos. Primeramente tenemos que describir qué son los tratamientos térmicos. Son aquellos procedimientos por los cuales pasa el acero para después ser procesado y generar un nuevo, podríamos decirlo de esta manera, un nuevo material, el cual se utiliza para la creación de materiales, de nueva maquinaria, de nuevas piezas, indiferentemente para lo que lo deseemos hacer. Entonces podemos resumir los tratamientos térmicos, simplemente son los tratamientos a los cuales está procesado el acero por medio de altas temperaturas térmicas para poder generar este nuevo producto. Las estructuras que se han visto hasta ahora solamente se obtienen cuando el enfriamiento es muy lento, lo que previamente explicó mi compañera, como lo es la perlita, la perlita, austetita y entre otros, los cuales simplemente son materiales que se pueden generar por medio del enfriamiento lento. Es un enfriamiento cuando se calienta el material a cierta temperatura, a una temperatura estándar, se enfría por medio de 2-3 horas, independiente del material que se vaya a generar, para poder generar el nuevo material. Pero cuando hablamos de lo que es la austenita, que se enfría rápidamente, se obtiene un material similar al de la perlita. Es similar, pero no es el mismo. Este material es conocido como la vainita o también la martenita. Este material se obtiene cuando el material es enfriado de manera rápida. Se podría decir que después de tener ya previamente el material calentado a cierta temperatura estándar, que para todas las empresas son iguales, el material se enfría de manera rápida y se genera este nuevo material, la cual la microestructura es menos definida. Como podemos observar, en la perlita se logran ver la microestructura del material, pero en la vainita, y más adelante les voy a mostrar lo que es la martesita, la estructura es menos definida. ¿Por qué? Porque el enfriamiento fue muy rápido. Esto se causa gracias a que el carbono no puede salir de manera rápida. Este proceso se llama temple o templado. ¿Por qué se especifica la martesita y la vainita? Simplemente porque este material genera mucha capacidad de temple y lo utilizan mucho para lo que son el implemento de nuevas piezas, e incluso el de martesita es para generación de vidrios. En realidad el carbono y de la austenita se queda bloqueado dentro de la red, pero la contratación y la tendencia de la estructura se transforma. Quiere decir que el carbono queda atrapado tanto en la austenita como en la martesita, solamente que en la austenita el carbono queda bloqueado, no puede hacer nada, queda atrapado, por decirlo así. Mientras que en la martesita el carbono no tiene manera tampoco de salir, pero al ser un enfriamiento tan rápido, o decirlo de esta manera, de golpe, genera la microestructuración menos formada, lo cual nos demuestra que queda de esta manera, que es la martesita. Aquí podemos ver lo que son los átomos, los cuales se deforman el cristal, creando una red central en el cuerpo tetragonal PCT. Este es un breve ejemplo. Se hizo un ejemplo de que estos son 10 láminas y 10 láminas, las cuales se calentan a temperaturas diferentes para ver cómo la microestructura o el temple de las mismas varía. Podemos obtener que en la primera lámina se ve la microestructura más concisa, en la segunda lámina se ve cómo la microestructura se va deformando y va generando pequeñas microestructuras, y en la tercera cómo es más notable. Esto varía dependiendo de la temperatura en centígrados. Como podemos observar, son diferentes temperaturas las cuales han sido procesadas. ¿Esto con qué se hace? Con la finalidad de demostrar qué se quiere hacer, o por medio de la temperatura, cómo nosotros podemos variar un material.
Para finalizar, podemos obtener lo que es esta gráfica de lo que son las temperaturas y la transformación de la austenita, de la martesita, la austenita más la perlita, que podemos observar cómo las temperaturas en tiempo en centígrados pueden conectarme o pueden mostrarme el producto final, lo que es la martesita, la vainita y la perlita. Alta temperatura y baja temperatura. Simplemente todo varía en temperaturas estándares, las cuales son estandarizadas por toda empresa y deben ser cumplidas. Gracias. Mi nombre es Georgina Sepúlveda. En caso de tratamientos químicos se añaden diferentes productos químicos mediante el calentamiento y enfriamiento de las piezas a tratar en atmósferas espaciales. Los dos casos más corrientes son cementación y nituración. La cementación aumenta la dureza superficial aumentando la concentración de carbono en la superficie. Se consigue cubriendo el metal con el carbón durante el calentamiento y en el enfriamiento, en lo que se logra que se difunda el carbono únicamente en la zona exterior, obteniéndose después por medio de temples y reunidos una gran dureza superficial, resistencia al desgaste, manteniendo una buena tenacidad en el núcleo. La nituración. La nituración, al igual que la cementación, aumenta la dureza superficial por aparición de un compuesto con mayor dureza que la cementita. Al incorporar nitrógeno a esta composición de la superficie, se logra calentando en el acero dentro de una corriente de gas amoníaco con nitrógeno. En el tratamiento mecánico tenemos el shot penning y el proceso de corrosión. En el tratamiento mecánico superficial por excelencia es el del shot penning, que consiste en lanzar un chorro de pequeñas balas de acero contra la pieza, con objeto de rebasar el límite elástico en la superficie y provocar acritud. Además, en este tratamiento se cierran las posibles microgrietas que dan el origen a la rotura por fatiga. Aquí en el proceso de corrosión merece atención el proceso de corrosión, ya que consiste en la reacción del metal con el oxígeno. Bueno, es que aquí no falta algo. Aunque comúnmente a esto se le llama oxidación, a lo que estaba explicando en un momento. La corrosión se produce por alguno de los siguientes efectos: por erosión con materiales abrasivos, por ataque químico de sustancias corrosivas, por reacciones galvánicas entre metales de distinta electronegatividad, en contarlo con un electrolito conductor. Para evitar la corrosión se utilizan varios métodos. Los más importantes son el diseño adecuado, la selección adecuada y el recubrimiento superficial adecuado del material, procurando usar aceros pasivados, es decir, aliados con materiales protectores. En el recubrimiento superficial, que puede ser fundido, y protección catódica mediante bacterias que evitan las reacciones galvánicas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Natalia Rizales y le voy a hablar sobre los tratamientos térmicos básicos del acero. Esto se puede resumir como temple, revenido, recocido y normalizado. El temple, su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia de los materiales. Para ello, se calienta el acero en una temperatura ligeramente elevada y se enfría luego rápidamente. La función principal del temple es darle dureza y resistencia al acero. El revenido solo se aplica previamente al temple. Bien, para eliminar las tensiones que ha originado el temple, conservando parte de la dureza y mejorando la tenacidad de los aceros. Consiste en calentar hasta una temperatura inferior para permitir la ligera expulsión del carbono de la martensita y después enfriar el material. El recocido consiste básicamente en un calentamiento ligero hasta la austerización. Esta temperatura debe estar entre 800 y 925 grados.
¿sí? Seguido de un enfriamiento lento para anular levemente el temple. El normalizado tiene por objeto dejar el material en un estado normal, es decir, ausencia de tensiones internas y con distribución uniforme del carbono. Se suele emplear este tratamiento previamente al temple y al revenido. En la siguiente gráfica le podemos mostrar el diagrama de TTT, que es tiempo, temperatura transcurso. y transcurso. Bien, aquí podemos observar, tenemos la austencita, la perlita, la vainita inestable y tenemos los tiempos, el temple crítico, temple medio, recocido, temple y revenido, Martel-Perlin y Auster-Perlin. Tratamiento superficial. Básicamente, cuando se trabaja con un material es de nuestra necesidad que el material sea tenaz como para aguantar impacto, pero que a su vez este mismo sea capaz de que su superficie no sufra daños. Esto se consigue obteniendo las propiedades deseadas para todas las piezas mediante un tratamiento térmico adecuados y después variar las propiedades de la superficie sometiéndola a otro tratamiento diferente. Este tratamiento puede ser térmico, termoquímico o mecánico. Mi nombre es Lady Benavides y yo vengo a hablarles sobre la clasificación de las fundiciones. El diagrama corresponde a las fundiciones. La clasificación de las fundiciones está compuesta por las fundiciones hipoeutécticas y las fundiciones hipereutécticas. Tienen la propiedad que se extienden extraordinariamente en su fundición y se vierten en un balde. Además, las fundiciones eutécticas se pueden difundir a una temperatura de 1130 grados centígrados totalmente, lo que quiere decir que alcanzan la temperatura mínima de fusión para las aleaciones férricas. En las fundiciones obtenidas por enfriamiento, durante las transformaciones de la fundición, el carbono sobrante es expulsado a través de redes de hierro y se forman las cementitas. Esto es lo que le llaman aleaciones blancas. Pero si el enfriamiento es más brusco, ocurre que el carbono es expulsado como grafito, en cuyo caso se obtienen las llamadas fundiciones grises o fundiciones negras. Al igual que los aceros, es posible aplicar algún tratamiento térmico a las fundiciones para mejorar sus características. Así, una fundición blanca se trata para obtener una estructura que se denomina fundición maleable, con el máximo contenido posible de perlita más blanda que la cementita. Por otro lado, a las fundiciones grises se les añaden elementos como el magnesio, que provocan que el carbono se expulse formando aglomerados o nódulos, que es donde viene el nombre de fundición nodular. Aquí, como podemos observar, tenemos la fundición blanca, la fundición gris y la fundición nodular, que fueron explicadas anteriormente. La norma UNE 36001 establece una nomenclatura a base de una letra seguida por 3 números, un significado para cada función. Este es el siguiente. La letra F puede ser para las aleaciones férricas, la letra R para el caso de los aluminios o aleaciones más finas o ligeras, y la C para aleaciones de cobre. El primer número indica la serie o características generales a los aceros, los aceros corresponden a las series 1 y 7 y para las fundiciones pertenecen a las series 8. El segundo número indica el grupo o las características comunes dentro de cada serie. Por último, el número de unidades indica el individuo con una composición o propiedades específicas, como por ejemplo la serie F100, aceros de construcción. Tenemos aceros al carbono, aceros aliados, cada uno tiene una letra, como expliqué anteriormente, una letra y seguido de 3 números. Cada número indica la función o la característica de cada serie que estemos explicando, ya sean aceros inoxidables, aceros de emergencias o cualquier tipo de característica. Muchas gracias.